Que venía Ricardo Pelito Escobar y le doy la bienvenida. Viene a Más Voces después de mucho tiempo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes tres y a quienes nos están mirando y escuchando, ¿no? Sí, vamos a contar también que ya estamos en vivo también por la pantalla de Canal 6. Bueno, muy activo, como siempre, activo políticamente. Bueno, contanos una reflexión acerca de cómo ves la realidad actual nacional. Bueno, hay mucho para decir en realidad porque estamos en un momento importante de la democracia. Creo que ya llevamos 20 años, ¿no? O más, no recuerdo exactamente. 30 cumpliríamos el 30, año que ¿no? viene, Ya, 2023. claro. Lo cual es una continuidad histórica muy importante, ¿no? Para la estabilidad y el desarrollo de la República Argentina, pero con las contradicciones propias de un país cuya economía es dependiente, donde existen diferentes sectores sociales y grupos económicos con intereses diferentes y muchas necesidades pendientes a resolver para la mayoría del pueblo, ¿no? Y esa es la famosa grieta que tanto se habla en los medios, algunos con una mirada más porteña y nosotros los del interior con una mirada más de provincia, una provincia periférica, pero que lucha para salir adelante y satisfacer las expectativas y las necesidades de la gente, ¿no? De nuestro pueblo. Por supuesto, como peronista que soy, siempre me embanderé en un proyecto político nacional y acá en la provincia activamente trabajando con el Frente Renovador, que fuimos parte de su fundación en el año 2003 junto a Carlos Rovira y otros dirigentes, y que se mantiene vigente como política permanente en la provincia con todos sus vaivenes, con todas sus contradicciones también. En realidad hay una crisis tan importante en el mundo que repercute en todos lados y Argentina no es ajena y Misiones tampoco es ajena a esa realidad, ¿no es cierto? Por lo tanto nos toca una etapa bastante compleja a todos. Chulito, bueno, ahora te estuvimos viendo otra vez en escena. Bueno, nunca desapareciste, ¿no? Con el centro de apoyo y toda la gente siempre que te rodea en cuanto a esta organización. Ahora, ¿cómo ves vos la provincia de Misiones en la política, en los barrios, que estás recorriendo siempre los barrios? Sí, yo desde hace un tiempo tomé la decisión de salir de nuevo a caminar, como se dice, en el ambiente político, a recorrer lugares donde me inviten voy, a charlar con la gente, a escuchar. Obviamente que en estos últimos 2 años con la pandemia estábamos bastante impedidos de hacerlo, más aún en casos como la mía, con un problema de salud en su momento. Gracias a Dios estoy muy recuperado y bien encaminado. Estamos realmente viendo que en el caso de Misiones hay un desarrollo importante de la provincia y de Posadas. Creo que la Renovación ha hecho un gobierno importante, bueno, y dio respuesta a muchas necesidades de la sociedad misionera. Dando respuesta a los distintos sectores, ya sea productivo, turístico y de infraestructura general. Existe una política educativa y una política sanitaria importante, pero bueno, la realidad económica y del bolsillo de la sociedad es grave, es difícil, y es lo que a mí por lo menos más me preocupa. Hoy acceder a una vivienda propia se hace cada vez más difícil y lejano para el bolsillo del pueblo, de la gente. Y creo y siento que hay políticas acertadas del gobierno provincial, pero también siento que hay cierta quietud en muchos funcionarios y que no están a la altura de su responsabilidad ciudadana y política, ¿no? Creo que
hace falta un sacudón más fuerte. De hecho, el pueblo nos dio en las elecciones del año pasado, donde sufrimos una derrota, hay que decirlo como todas las letras. Si bien yo no participé activamente, ni fui candidato, ni soy funcionario tampoco, la Renovación me honró 12 años de ministro, y dejé de serlo en diciembre del 2015. Por lo tanto, para mí retomar la iniciativa política, la actividad política es un desafío importante, ¿no? Creo que hay que hacerlo porque les voy a ser muy claro en esto. Yo creo que la patria está en peligro y la provincia también, porque si cae en manos de sectores de la derecha, ¿Y ahora se vienen con una nueva propuesta? ¿Desde el bueno, sí, esto creo que tiene que superar las agrupaciones, ¿viste? Porque para mí esto es un momento histórico muy difícil, ¿viste? Donde se quiere consolidar proyectos, como dije recién, de derecha, autoritarios, cerrado, y los grandes sectores económicos apuestan mucho a la centralización económica, política, cultural, de todo, en la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, digamos, los grandes centros urbanos, dejando afuera prácticamente más de la mitad del país. Por lo tanto, en la distribución del ingreso no es equitativo, y ese es el reclamo histórico que tiene Misiones y las provincias, ¿no? Y por eso peleamos también, ¿no? Sí. Bueno, Pelito, tengo una pregunta para vos, pero antes quiero recordar, la gente que nos está viendo, nos está escuchando, si tiene alguna pregunta, un saludo, se puede comunicar con nosotros escribiendo al WhatsApp 3764 16 33 53. Ya me lo sé de memoria, no necesito mirar la pantalla porque tampoco está ahí. Y bueno, lo que yo te quería preguntar, Pelito, es a título municipal. ¿Cómo ves la ciudad, el desarrollo de la ciudad, y cuál te parece que le estaría faltando a la ciudad de Posadas? Yo creo que Posadas se modernizó mucho. Como dije hace un ratito, generó mucha infraestructura urbana, mejoras en la ciudad, en la zona céntrica como también en los barrios, y se llegó con una política fuerte de obras y de infraestructura, se llegó a muchos sectores de los barrios posadeños, ¿no? A Posadas, como dice el eslogan del intendente Estelato, se le ve más linda. Eso es cierto. Se la ve más turística, más gastronómica, pero hay muchas inquietudes y muchas necesidades en los barrios posadeños, y es una franja muy importante como ciudadanos de nuestra ciudad, y que hay que atenderlo, creo que de otra manera, ¿no? Es posible que más allá de las políticas provinciales y municipales, falta un poco más de militancia también política para salir a contener y ser un vehículo transmisor permanente entre la realidad social con el gobierno, digamos, los diferentes gobiernos. Cuando falta esa transmisión, esa intermediación, muchas veces nos vamos olvidando de que el funcionario vive de una manera distinta al ciudadano común, digamos, sí. ¿no? Con respecto al resultado de las últimas elecciones, ¿a qué crees que se debe el desencanto del electorado? Es un tema complejo, porque no creo que haya un solo argumento, una sola verdad, ¿no? Yo particularmente, como parte del Frente Renovador, considero que hay que retomar algunas políticas que dieron muy buen resultado años atrás, en los primeros 15 años de la renovación, que tiene que ver con la apertura permanente que tenía la renovación con diferentes sectores militantes, grupos religiosos, cooperativa, o sea, más participación. Hay que generar más participación, más pluralismo y más militancia social, política de base, digamos, ¿no?
Eso es algo que publicaste en tus redes, ¿no? Sí, Repensar la política, algo repensar la política, y para eso obviamente necesitamos dirigentes y funcionarios que estén a la altura de esa circunstancia, porque si vos decís hay que dar participación, hay que ser más pluralista y hay que escuchar más a la gente, pero tenés funcionarios que no escuchan, que no atienden y que no trabajan, evidentemente vamos para un lado alguno y otro para otro lado. Eso es cierto. Entonces hay un desgaste generalizado. Yo creo que la renovación tiene que sufrir un sacudón interno, porque si bien algunos cambios y la política del refresh tiene su lado positivo, hace falta más compromiso y más conciencia política y social, me parece. Yo fui ministro 12 años, desde el 2003 hasta el 2015, y te puedo asegurar que teníamos quizás las mismas o más diferencias que las que existen hoy en el gobierno o en los funcionarios de gobierno, pero competíamos incluso por espacios políticos, pero trabajando mucho. O sea, nosotros trabajábamos todo el día. ¿Falta más militancia por ahí? Sí, por supuesto, más militancia y falta estar más cerca de la gente, ¿no? Más militancia, escuchar más a la gente, hacer asambleas con la gente. Claro, incluirla más en la participación, no ir con la obra solamente, sino abrir el debate, la reflexión, la participación, y que era lo que hicimos siempre, digamos, ¿no? Creo que falta esa práctica política que es muy importante. Yo no creo que se hayan agotado esa forma de hacer política, al contrario, la gente, si bien el celular o las redes son importantes para la comunicación, muy importantes diría, todavía el calor humano sigue siendo más importante, irreemplazable, claro. Que lo solucionen los problemas, o sea, quiere que el político esté, escuchar al político y decirle, contarle, así me pasa es. esto y quiero que me Claro, porque además no alcanza con que, por ejemplo, el gobernador salga, o Lalo Estelato como intendente, porque son personas que tienen su techo también. Claro, sí. Necesitamos que todos se hagan cargo de la realidad, se involucren, se comprometan y caminen. Ese es el reclamo que le hago a la renovación. Aparte, mi planteo tiene mucho que ver con la apertura política, más tolerancia, más participación, y bueno, y que deje, como hizo Rovira durante muchos años, de que todo aquel que quiere participar, que lo haga. Claro. Bueno, no, me parece un error político pasarlo por el filtro a todo el mundo, digamos, ¿no? Eso me parece que no va más. O sea, que hay cosas para y se nota muchas veces, no sé, creo, en estas últimas elecciones, por ejemplo. Fíjate que en el 2003, por ahí la gente pedía que se termine el tema de los partidos políticos y surgió la renovación acá con una muy buena decisión, hasta visionaria, ¿no? Digo, que la gente esperaba eso. Ahora, en este tiempo es como que vuelven a creer aquellos que cantan la marcha peronista, que cantan la marcha del radicalismo, más allá de que por ahí representan o no. Es como que se nota también en esos símbolos la falta de la militancia real, ¿no? Porque una cosa es la militancia cuando vos te vas casa por casa y otra cosa cuando gestionás también. Eso es un debate político actual y que hay que masificarlo en la militancia y en todos los sectores. Si hay o no agotamiento de las identidades políticas. Un partido puede estar por ahí agotado o viejo, o por ahí no anda bien, o no tiene buenas propuestas, pero las identidades forman parte cultural de la historia de los pueblos. Claro, ahí tiene que ver la gente que llega. La gente y eso para mí es central, porque todos venimos de algún lado. El peronismo porque ha trascendido y el radicalismo, porque tuvo gobiernos que dieron respuesta, cada uno en su momento, a una realidad social, política y cultural y económica, obviamente, a diferentes sectores de la sociedad.
la Renovación interpretó en su origen eso. Por eso cuando Rovira convoca a todos los sectores lo hace llamando a los peronistas, a los radicales, a los independientes, que fue realmente la mejor propuesta que tuvimos como provincia. Para mí la Renovación fue un hecho histórico hasta revolucionario, sí, porque vino a patear el tablero histórico. 20 va a ser ahora, el año 20 que viene. años, 2023. Sí, Sí. Nació en el 2003. Por lo tanto, si bien Rovira ya lo venía pensando esto del 2002, que yo sepa, puede ser antes también, venía madurando esta idea. ¿Por qué? Porque yo recuerdo muy bien, porque en esa época trabajábamos juntos mucho, veíamos el agotamiento del PJ como de la UCR, que siempre fueron enfrentados. Claro. Era tradición acá en Misiones, como en muchas provincias, el enfrentamiento de radicales y peronistas. Bueno, veíamos que todos los partidos se transformaron en cáscaras vacías, sin doctrina, sin práctica, sin formación, sin compromiso, y terminaron en lugares oportunistas de trabajo y acomodo. Bueno, contra eso luchó la Renovación y fue correcto. Bueno, hoy hay muchas quejas en la sociedad. Y eso hay que hacerse cargo. No se supera los problemas, las crisis, las limitaciones tapando con los dedos de una mano, ocultando la realidad, porque después te estallan situaciones como la que vivimos en el IFAI hace unas semanas, donde, bueno, era impensado, y yo me pregunto cuántos puntos perdió la Renovación con eso ante la sociedad. Y cuántas pichaduras más suman a muchos compañeros, a muchos chicos y chicas que laburan desde hace años y que se enteran de pronto que hay contratos que no tienen nada que ver con la política o el compromiso social. Que yo no digo que no juzgo absolutamente a nadie, pero me parece que tiene que haber ciertas normas que regule todo esto. Y para mí hay que volver a la fuente. O sea, Rovira, ¿qué hacía? Premiaba a quienes más se esforzaban. Hoy el que más se esfuerza no siempre es reconocido. Sí, eso es. Esto es verdad, sí, aunque a algunos no les guste lo que diga, pero yo a esta altura de mi vida lo hago con total responsabilidad y para ayudar, porque ya en mi vida todo lo que pude hacer lo hice, y contribuí desde mi honestidad intelectual siempre, nunca me callé y opiné lo que tenía que opinar. Perfecto. Esto cuando decías que la patria está en peligro, el país, ¿no? Con respecto al tema del resurgimiento o que crece la derecha, también se debe justamente a todas estas crisis, a nivel nacional también, ¿no? Sí, claro, el peligro que tenemos es que volvamos a tener un gobierno como la de Macri. O peor. No nos olvidemos que con Macri este país se volvió a endeudar, cuando Néstor Kirchner había saldado gran parte de la deuda. Misiones, por la buena visión y criterio de Rovira, no se endeudó durante todos esos años, porque el macrismo y su gobierno apretaba a las provincias para que tomen deuda. En dólares, encima. Dólares. ¿Cómo fue el FMI? Y acá se aguantó la presión con todo, ¿viste? Se aguantó la presión, se resistió y se siguió con una política de fortalecer lo que nos interesaba como política de Estado y con austeridad, digamos, ¿no? Pero no todos lo entienden así, ¿no? Los funcionarios. Por mientras eso, cobren el sueldo, claro, hay que estar atento. Eso pasa. Hay que estar atento y controlar un poco lo que decía el general Perón: el hombre es bueno, pero si se lo controla es mucho mejor, ¿viste? Y el tema nacional, imagínense que volvamos a un gobierno, como dijimos recién, como la de Macri o peor. Va a ser un retroceso muy importante, porque ellos vienen básicamente por 3 o 4 cosas. Uno, el tema del gasto público famoso,
que tiene que ver con el achicamiento del Estado, del gasto del Estado. ¿Eso qué significa? Despidos, Ya lo hicieron. que ya lo hicieron en su momento. ¿Qué significa achicar la caja jubilatoria? Que lo hicieron. ¿Se recuerdan lo del ANSES que privatizaron en otra época, de la Rúa? Después Néstor lo vuelve a estatizar. Bueno, todas esas políticas neoliberales Afectan a la gente. y que Milei lo presenta como libertarios, ¿viste? En realidad son planes de ajuste en donde vamos a sufrir los sectores populares, trabajadores y de clase media, porque los ricos van a seguir siendo más ricos todavía, porque los grandes negocios y negociados lo hacen ellos, las grandes inversiones, los intereses económicos lo hacen ellos. El pueblo vive de su salario, de su ingreso profesional, un pequeño y un mediano comerciante que tiene un grupo de empleados, sostiene como pueden, ¿viste? Su fuente laboral, ¿viste? Entonces realmente a mí me preocupa, es grave, y yo dentro de mis posibilidades, humildemente, quiero aportar para que no gane la derecha en Argentina, que no gane Macri ni Milei, ni López Murphy, ni ninguno de estos tipos que ya los conocemos y sabemos bien quiénes son. Son los que reivindican a Cavallo, son los que reivindican a la dictadura militar, que justifican el genocidio de los 30.000 desaparecidos, en fin, Como Amalia Granata, cuestionan que todo. que vuelva al servicio militar. También, por Obligatorio. ejemplo. En ese sentido, yo tengo mi diferencia en la renovación y por eso también estoy militando y trabajando para que desde una mirada algo distinta dentro de la renovación, pues yo soy de la renovación, nunca me fui de la renovación a pesar de todo, y sostengo mi compromiso con la persona que a mí me convocó, que es Carlos Rovira. Él me convocó a mí en el año 96 y yo sigo firme en el mismo lugar. Por supuesto con lecturas por ahí no siempre coincidentes, pero comprometido con la realidad de los misioneros. Yo estoy orgulloso de haber pertenecido a ese proceso político y haber sido protagonista de primera línea, todo eso. El cambio profundo que sufrió la provincia a favor de la gran mayoría, ¿no? Y estoy orgulloso de Posada y de Misiones, pero hay cosas que hay que Limar un poco más. Sí. Sacudir sí, un hay que poco. sacudir, sí. Además el objetivo, el punto de encuentro, como vos decís, es el mismo, evitar que avance la derecha y desde ahí tratar de unirnos, unificarnos y tratar de ir todos para el mismo lado, ¿no? Sí, Y este es totalmente. el momento porque decían Sí. que la vez pasada en un informe del domingo todavía no se había oficializado la fecha de las elecciones en la provincia, pero ya se habla de que serían en abril, o sea que estamos en plena Todavía cuenta regresiva. Sí, yo tengo ganas de participar con todo el equipo de compañeros que me acompañan hace muchos años y otros amigos que también siempre hablamos. Quiero participar, quiero ser candidato y voy a estar en el lugar donde la renovación considere que esté, digamos, ¿no? Tampoco aclaro bien, mi objetivo es ser funcionario de gobierno, no es lo que yo siento. Yo ya fui funcionario durante 12 años, soy un hombre agradecido, pero también entiendo que los funcionarios tienen que sacudirse un poco la modorra y salir a trabajar en la calle con la gente, ¿viste? No todos lo hacen. Ujú, es cierto. Y falta también por ahí más debate político, porque antes estaban los radicales, los peronistas que se miraban un poco de costado, pero llegaban a acuerdos dentro de la renovación, digo, y se Sí. logró mucho, porque vos haces un repaso desde el 2003 hasta ahora, nuestra provincia es otra, recorremos, pero también avanzó mucho la cantidad o sea, tenemos más jóvenes, o sea, hay otras necesidades, otras demandas, y hay un sector que está muy desprotegido también, que si hoy, por ejemplo, no cobra el potenciar, o no cobra la tarjeta alimentar, no tiene asignación universal por hijo, no come. O sea, hay una necesidad Bueno, también de debate sí. político de las cuestiones que demanda la sociedad, digamos. Esa es la pregunta. Sí, eso es lo que decíamos hoy, que si bien se hicieron grandes transformaciones y muchas obras, infraestructura y una política sanitaria
también educativa importante y otras cosas. La salud, sobre todo. La salud, por ejemplo. Sí. Hay una realidad social que es acuciante, digamos, ¿no? Hay muchas necesidades, pero eso no es responsabilidad de la provincia solamente, es una política de Estado nacional. Yo en eso les debo confesar, como peronista que soy, parte de la renovación, soy muy crítico a Alberto Fernández, porque realmente me parece que no está cumpliendo con el compromiso electoral de tratar de confrontar, si es necesario, con los grupos económicos más poderosos para dar respuesta a las necesidades de las mayorías, ¿no? Y todos estos programas... Desde aquel momento que se dio el conflicto en Vicentín, ¿se acuerdan? Y que él terminó reculando de la expropiación, pasó a recular de su decisión. Bueno, ahí yo dije, ese es el parámetro que vamos a tener, evidentemente, la indecisión política. Y lo peor que puede hacer en política es no tener decisión, digamos. Hacer un paralelismo cuando asumió Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, cuando asume, aparte del discurso que hace el día que asume, que fue realmente fuerte, pero como no lo conocíamos, no terminábamos de creer del todo, ¿no? Pero cuando él, por ejemplo, en políticas salariales, cuando estaba el paro docente en ese momento, él ¿qué hace? Se va a Entre Ríos, a Gualeguaychú, y hace una asamblea con todos los docentes. Y busca una solución, da la cara con cuerpo presente y soluciona y levanta el paro. En derechos humanos ni hablar, digamos. Fue muy claro su propuesta de memoria, verdad y justicia. Bueno, con Alberto realmente, mal que me pese y me duela decirlo, porque yo trabajé, milité y apoyé a Alberto y sigo defendiendo al peronismo, realmente su indecisión nos está conduciendo a un callejón sin salida y caemos todos en la volteada, porque la gente no... ¿qué hace? Hoy está enojado con el gobierno de Alberto, pero también de todo su gobierno, pasando por Cristina, Máximo Kirchner, Massa, no se Axel, Massa, entonces caemos todos en la volteada, ¿viste? Y bueno, nos tenemos que hacer cargo autocríticamente. Yo no le tengo miedo a las críticas y a la autocrítica, ¿viste? Yo ya no, les digo la verdad, no milito por un proyecto o una ambición individual, sino porque siento la necesidad de que hay que hacer algo por esta Argentina y por mi provincia, ¿no? Así y por es. Posadas. Vamos a tener por ahí más seguido entonces por acá, contándonos novedades. Ojalá que pueda. Bueno, muchas gracias por haber venido a Más Voces. Bueno. Hace un montón que no venía, ¿te acordás, Marcelo? Sí, hace rato. Que no podía venir justamente esos días, pero bueno, hoy se hizo un tiempo.